Bueno, muchas gracias, doctor Luis Sánchez y a la sociedad, los miembros de la sociedad por esta invitación. Para mí es un honor poder colaborar y poder hacer participación en estos eventos que son tan productivos. En aras del tiempo voy a tratar de hacer la conferencia lo más precisa, concisa, perdón, posible y me atendré a hablar de lo que no se ha hablado, porque ya el doctor Acosta ha tocado temas que están relacionados con los mismos aspectos de la tiroides, y para no prolongarme mucho vamos a tratar de hacerlo más práctico, ¿ok? Bueno, la ecografía es un método diagnóstico bastante accesible, no es muy costoso. eh, Como dice el doctor Acosta, cada vez tenemos más equipos disponibles en los diferentes centros de atención, tanto privados como públicos, y bueno, se llega a tener la accesibilidad para aquellos pacientes que realmente requieren el estudio de una forma rápida y expedita. ¿A quiénes le hacemos ecos de tiroides? Bueno, esto es un tema bien controversial porque a mucha gente le hacen eco de tiroides y no le hace falta. Como ya el doctor William ha hablado, este, se hace mucho gasto en estudios que no son necesarios. Simplemente el paciente va a un centro de ecografía y se hace un eco de tiroides porque quiere, porque está gordo, porque este, simplemente quiere ver si su tiroides está sana o no antes de ir a un médico y ver realmente si hace falta hacer el estudio. Lo, las indicaciones precisas pueden ser un nódulo que se palpa, que un médico no endocrinólogo, un médico general o un ginecólogo o un médico de cualquier tipo palpe una masa en el cuello, hay que hacer un eco para ver de qué origen es la masa. Un aumento de volumen en la región anterior del cuello, aunque no sea focalizado, también es una indicación para hacer el eco. También se hace eco de tiroides cuando vemos lesiones de tiroides en otros estudios, como la resonancia, una tomografía, el CT PET, un gammagrama, etcétera, porque la ecografía es el estudio estándar oro para precisar bien qué tipo de lesión tiene la glándula tiroides y qué hacer con ella. Otras indicaciones pueden ser antecedentes familiares de cáncer de tiroides, sobre todo familiares directos, antecedentes de radioterapia en el cuello, pacientes que han recibido radiación por un linfoma, por ejemplo. Antes se hacía radiaciones para tratamiento del acné, eso ya no se hace. Es una indicación hacer un eco de cuello, porque aumenta la probabilidad de que haya una lesión y que esa lesión sea mala. También se hace eco de tiroides en el seguimiento de los nódulos que ya hemos diagnosticado. Hacemos eco en el seguimiento de un paciente que ha sido tratado de cáncer, que ya ha sido operado, se le hace seguimiento con la ecografía, y hay otra indicación de los ecos que es la enfermedad difusa. La enfermedad difusa de tiroides es otro tema, otro campo, aparte de la enfermedad nodular, y la ecografía de tiroides resulta ser muy útil en muchos casos. Finalmente, el ultrasonido se ha convertido en una herramienta bien importante para dirigir la aguja en la toma de la muestra de una punción de un nódulo. Con respecto al reporte de la ecografía, podemos ver que hay reportes que son sumamente detallados, prolongados. Hay otros reportes que son muy escuetos, que no dicen casi nada. Digamos que el ecografista, en base al tiempo que tiene, porque hace muchos estudios o hace pocos, entonces escribe más o escribe menos en los informes. Pero hay cosas que son importantes tener en el informe y que para que el médico, sobre todo el médico que no es endocrinólogo, que no está acostumbrado a ver ecos de tiroides, pueda entender bien qué es lo que hay y cómo interpretarlo de la mejor forma. Entonces, primeramente, saber qué tipo de transductor se usa. Normalmente los traductores para tiroides deberían ser mayores de 10 MHz.
Últimamente se está tratando de que los traductores sean de 14 o 15 o 16 MHz. Se puede escribir algún elemento importante sobre el estudio, por ejemplo, que el paciente tiene un cuello corto o que el paciente no colabora. Ese tipo de cosas importantes para saber qué limitaciones tiene el estudio. ¿Por qué se hace el estudio? La historia del paciente no tiene que ser completa, pero por lo menos escribir, el paciente se hace el estudio porque se palpó una masa, se la palpó un médico, se la palpó el mismo, o porque en otro estudio se detectó una lesión. Esos son datos importantes para que el ecografista sepa qué buscar y a dónde dirigirse. Con respecto a los resultados, cuando uno reporta el resultado, y esto es un esquema que sale en la revista europea de tiroides, hay unos datos mínimos que debemos tener en el eco. Por ejemplo, ¿cuánto mide la tiroides en sus 3 dimensiones y determinar el volumen? Es importante saber qué volumen tiene. ¿Cómo es la ecogenicidad? Si es heterogénea o es homogénea. Si es heterogénea, si es isoecoica predominantemente o predominantemente hipoecoica. Si tiene vasos, si la vascularidad está aumentada o es muy leve, muy escueta. Si la cápsula o el borde es regular o es irregular. Cómo está el istmo, si es un istmo engrosado o es un istmo de grosor normal. Y cuando vamos a describir las lesiones, los nódulos, es importante decir en qué sitio está la localización, medirlo en las 3 dimensiones. Muy pocos ecografistas miden el nódulo en las 3 dimensiones, eso es importantísimo, para saber cuánto mide, si lo quieres medir en volumen, o para saber cuál es la dimensión más grande que tiene el nódulo. Generalmente es la dimensión longitudinal, pero no siempre. ¿Qué forma tiene? Ya vamos a ver las características relevantes de los nódulos que nos hagan pensar que ese nódulo podría ser malo o es un nódulo benigno inocente. ¿Cómo son los márgenes? Si son irregulares, son regulares, si es quístico, si es sólido quístico, si el componente quístico es mayor que el sólido o si el componente sólido es mayor que el quístico. Si tienen focos ecogénicos, la característica del foco ecogénico es importante. Y hacemos una puntuación en base a escalas que se han publicado desde hace tiempo, desde antes de las escalas de TIRAX, ya habían score point para hacer escalas de posibilidad de malignidad. Entonces debemos escoger una escala que nos sea cómoda para interpretar. Cuando hacemos seguimiento del nódulo, ver si el nódulo ha crecido, ha disminuido, cuál es la dimensión que disminuyó, cuál es la dimensión que creció. Y es importante determinar si ese nódulo invade la cápsula y se mete hacia el músculo pretiroideo o hacia atrás, o llega a invadir otras estructuras como envolver las carótidas, etc. También es importante saber si en el estudio se encuentran linfonodos sospechosos, describir los linfonodos más importantes, los más grandes, en dónde están ubicados, si se ven las paratiroides en la ubicación habitual. A veces las paratiroides hay que buscarlas con técnicas especiales, pero a veces las vemos muy fácilmente. Si se ven, describirlas, explorar lesiones en la línea media, si hay una lesión, sobre todo en un niño, buscar lesiones en línea media, como un conducto tirogloso con un quiste, o un quiste branquial a los lados, etc. Y después concluimos diciendo cuál es el diagnóstico, si la glándula es grande o no es grande, si el ecopatrón está alterado, si hay algún nódulo, y clasificar el nódulo en el sistema que a uno más le guste usar. Algunos ecografistas, yo lo hago como endocrinólogo, ponen recomendaciones. Eso no es necesario estrictamente, pero podría ayudar si dar alguna recomendación en el estudio que se hace. Esto es un diagrama que viene de la misma publicación, que puede decir dónde está ubicado el nódulo, y eso ayuda bastante, porque a veces cuando uno ve un eco anterior, entonces no sabe bien cuál es el nódulo que creció, cuál es el que no creció, cuál es el que está igual,
Entonces, si uno ubica bien la lesión, tercio medio, tercio superior, tercio inferior, posterior, anterior, uno podría usar un diagrama, sobre todo si la historia es escrita a mano, podría escribir, dibujar una tiroides y decir dónde está el nódulo. Eso es sumamente útil. Con respecto a las características de los nódulos, ya hemos visto los rasgos de sospecha, cuáles son las lesiones que pueden ser sospechosas en base a algunos rasgos que podemos ver. Esos rasgos básicamente son presencia de microcalcificaciones, cómo es el margen, si es definido o no y si es regular o no. Un rasgo muy importante si el nódulo es más alto que ancho, visto en la proyección longitudinal, también en la proyección transversal, pero visto en la proyección longitudinal, un nódulo que sea más alto, que sea como un huevo parado en vez de acostado, eso es un signo de alta sospecha de malignidad. Los nódulos muy oscuros, siempre y cuando sean sólidos. Y hay criterios también de benignidad o rasgos de benignidad. Los nódulos quísticos, mayormente quísticos, lo que llamamos nódulos en rejilla o espongiformes o en forma de esponja. E incluso los nódulos isoecoicos e hiperecoicos tienen una posibilidad de benignidad bastante alta. La doctora Howard, que es una radióloga muy reconocida en el Hospital de las Condes en Santiago de Chile, publicó esta revisión sumamente detallada y explícita sobre los rasgos de malignidad de los nódulos. Resultó ser tan detallada y tan explícita que ha resultado ser muy difícil de utilizar. Para los médicos generales que no ven tiroides todo el tiempo o los médicos no endocrinólogos, resulta ser a veces un poco complicada para utilizar. Pero es la base del sistema de clasificación de TIRADS que viene homólogo al PIRADS de las mamas, para clasificar los nódulos si eventualmente pueden ser o no pueden ser malignos. En esta clasificación se usan sistemas de patrones. Patrones, es decir, conjunto de características que conjuntamente definen un nivel de riesgo de malignidad. Empezando desde nódulos con muy bajo riesgo o cero riesgo, como son los quistes o los nódulos sólidos quísticos. Entonces se describen los tipos de nódulos quísticos en coloide tipo 1, coloide tipo 2. Son rasgos que van cambiando discretamente el riesgo del nódulo, pero fíjense que las lesiones coloideas tienen 0% de posibilidad de ser malas, las coloideas puras. Después vienen las lesiones, digamos, intermedias, que son los nódulos sólidos isoecoicos o hiperecoicos, y finalmente están los nódulos de más riesgo, que son nódulos hipoecoicos con rasgos de malignidad como bordes irregulares, y presencia de microcalcificaciones más alto que ancho, etc. Aquí pueden ver el diagrama que ella pone como referencia, que puede resultar de utilidad para, digamos, ver el estudio y comparar con estas imágenes referenciales de los nódulos coloideos. El coloide tipo 1 son este tipo de lesiones que tienen coloide denso adentro. Ya le voy a explicar cómo es el coloide denso y cómo se diferencia de una microcalcificación. O están los nódulos en rejilla o nódulos en esponja. Y están los nódulos sólido-quísticos. Después vienen los nódulos con riesgo intermedio, el TIRAS 3, que son nódulos sólidos que también le llaman patrón neoplásico. Nódulos sólidos que tienden a ser isoecoicos o hiperecoicos con respecto al parénquima sano. Una limitación que yo veo de esta clasificación es que, las lesiones de tipo tiroiditis subaguda están clasificadas dentro del
de la clasificación de TIRAX como una lesión de riesgo. Pero si nosotros tenemos un paciente con un dolor en la región anterior del cuello, que la palpación duele mucho más, y el paciente tiene tirotoxicosis y tuvo un cuadro viral una o dos semanas antes con fiebre, entonces probablemente se trata de una tiroiditis subaguda. Cuando le hacemos un examen resulta que tiene una velocidad de sedimentación elevada, con una T4 elevada, con un TSH suprimido. Entonces esta lesión o esta imagen ya no sería una imagen para sospechar un carcinoma, sino una imagen que tenemos que seguir en el tiempo, esperar que pase el proceso inflamatorio y una vez que pase, repetir la ecografía y ver si persiste esa imagen y así en ese momento decidir si punzarlo o no. Pero no punzar a un paciente, un pobre paciente que tiene un dolor en el cuello, punzarlo, producirle un tremendo dolor para tener unas células granulomatosas típicas de la enfermedad de Kerbein. Después vienen los nódulos de más riesgo, son nódulos que no tienen cápsula, que no tienen borde definido, que tienen microcalcificaciones o tienen otros rasgos como calcificaciones periféricas, lo que llaman cores, calcificaciones en inglés, lesiones que no tienen borde bien definido. Esas son lesiones que tienen ya un alto riesgo. ¿Cómo diferenciamos una calcificación micro de un coloide tipo 1? La calcificación micro es una calcificación que está ubicada generalmente dentro de una lesión sólida, no produce sombra acústica como las macrocalcificaciones. El componente anatomopatológico de la microcalcificación son los cuerpos de Samoma, son unas estructuras laminares que no dan una sombra y no tienen esa imagen reverberante posterior que tiene el coloide tipo 1, que es este coloide, digamos, denso, que lo vamos a ver más adelante en una serie de ejemplos. Posteriormente están las guías americanas de tiroides, que tienen su propia clasificación, también en forma de patrones desde muy bajo riesgo o benignos, que son los quistes puros, o digamos que los quistes puros son muy raro ver un quiste puro. Generalmente las lesiones quísticas tienen un componente sólido muy escaso o menos escaso, pero siempre hay algún componente sólido presente. Después vienen las lesiones solidoquísticas, ya sea en esponja o lesiones solidoquísticas que no tienen rasgo de sospecha en el componente sólido. Posteriormente vienen las lesiones de sospecha baja, estas son muy bajas, las lesiones de sospecha baja, que son esos nódulos isoecoicos, hiperecoicos, que tienen una cápsula, a veces tienen un halo que llaman halo de seguridad o halo vascular. Y hay lesiones también quísticas con un mamelón sólido, bien, digamos, bien delimitado, que generalmente es muy vascularizado y que tiene un riesgo un poco mayor que las lesiones solidoquísticas que he nombrado antes. Posteriormente tenemos las lesiones sólidas que pueden ser hipoecoicas. Cuando una lesión es hipoecoica y sólida, ya empieza a tener algo de riesgo que hay que tomar en cuenta. Cuando la lesión es más bien redondada en vez de ovalada, el riesgo puede ser un poco mayor. Y finalmente están las lesiones con todos los rasgos de malignidad que hemos hablado. Incluso ellos hablan de una lesión de riesgo intermedio, que tenga un linfonodo sospechoso al lado, es una lesión de alto riesgo, según la ATEA. Posteriormente salió en el 2017 las guías europeas, que resultan ser muchísimo más fáciles de usar. Yo creo que para un médico general las guías europeas son bastante sencillas si quiere usar el sistema de patrones, porque simplemente describe las lesiones benignas como los quistes puros o los espongiformes. Las lesiones de bajo riesgo son los nódulos sólidos iso o hiperecoicos,
o también un poco heterogéneos, que se ven muy típicamente en la tiroiditis de Hashimoto. Después están las lesiones sólidas hipoecoicas, levemente hipoecoica o severamente hipoecoica, que son las lesiones de riesgo intermedio tipo 4, y las de alto riesgo son las que tienen los rasgos de malignidad que hemos hablado. Microcalcificaciones, márgenes irregulares, borde poco definido, irregular, más alto que ancho, y la hipoecogenicidad, digamos, evidente. Casi en el mismo año, digamos en el mismo año, se publicaron las guías, TIRAS de la ACR, que es la Asociación de Radiólogos Clínicos Americana, que en vez de usar sistema de patrones, usa puntuaciones, score point, que resulta ser, digamos, más precisa porque ya no son patrones que estamos viendo y comparando con algún atlas, sino que estamos viendo rasgos de malignidad que cuando se van sumando va aumentando el riesgo. Entonces vemos, por ejemplo, que los rasgos se dividen en composición, quístico sólido, sólido quístico, ecogenicidad, hiper, iso, hipoecoico o anecoico, que son los quistes, la forma, más alto que ancho o más ancho que alto, los márgenes suaves, digamos margen bien definido, o márgenes mal definidos o márgenes irregulares, y los puntos ecogénicos que hemos hablado, que pueden ser macrocalcificaciones que dejan sombra acústica posterior, o microcalcificaciones que no dejan sombra acústica posterior, pero no tienen la reverberancia que tiene el coloide, ¿ok? Y aquí en esta parte uno va sumando los puntos y va viendo a qué tiras corresponde, y en base al tiras ya fíjense que tienen una guía para decidir a cuáles punzar y cuáles no. De esa forma dejamos de punzar una gran cantidad de nódulos que innecesariamente se punzan. Fíjense que los nódulos de tiras 3 que tienen un riesgo bajo se punzan con más de 2 centímetros, 2,5 centímetros. Esa tendencia que hay de punzar nódulos de bajo riesgo o muy bajo riesgo aumenta los costos, aumenta la incomodidad del paciente, una posible complicación, un acto innecesario. Los nódulos se van punzando en la medida en que el riesgo va siendo mayor. Y si el riesgo es intermedio, se punzan cuando son muy grandes, y cuando el riesgo es alto, se punzan un poco más pequeños, a partir de 1 centímetro, como bien les dijo el doctor Acosta. Aquí abajo hay algunas cosas que se agregan a la clasificación. Por ejemplo, yo veo que lo más importante es lo de las clasificaciones periféricas o las macroclasificaciones en cáscara de huevo, que a veces producen mucha dificultad para clasificar el nódulo porque borran totalmente, le tapan al nódulo porque producen una sombra que no deja ver el nódulo y no se puede clasificar. Entonces uno le agrega puntos en base a cómo se ve la clasificación periférica que tenga la lesión. Le voy a enseñar seguidamente algunos ejemplos de ecografías, empezando por el eco de la tiroides normal. Normalmente la tiroides en su volumen en un hombre no pasa de 15 cc y en una mujer no pasa de 10 cc. Eso es sumando el volumen de ambos lóbulos. Es un patrón de ecogenicidad homogéneo que nosotros lo comparamos con una televisión fuera de sintonía. Es un patrón homogéneo con un borde regular, ¿ok? El borde regular, y el istmo no pasa de los 3 milímetros. Eso es una tiroides normal. A veces podemos ver el esófago en la parte posterior del lóbulo izquierdo. A veces la vemos, los esófagos extensos se ven de los dos lados o se ven solo del lado derecho. Generalmente se ven del lado izquierdo. Y aquí están los músculos pretiroideos.
el esternoioideo y esternotiroideo, que están por delante de la glándula tiroides. Entonces, cuando vemos un nódulo o una lesión, porque cuando uno ve una lesión que es casi puro líquido, uno le dice lesión quística. Esto es una lesión casi totalmente quística. Es difícil decir esto es un quiste puro. Es difícil. En los equipos de muy alta sensibilidad podría encontrarse quistes puros, pero son bastante raros. Y lo que la caracteriza es que tiene un reforzamiento posterior, que aquí se ve poco, pero ahí está lo que llamamos imagen en cola de cometa o reforzamiento posterior. Es típico de una lesión que tiene coloide en su interior. Posteriormente tenemos las lesiones quísticas con coloide tenso o lo que llama la doctora Howard coloide tipo 1. El coloide tipo 1 es un coloide que tiene reverberancia posterior. Aquí no se ve mucho, pero también se ve como este halo alrededor, como si fuera, como que si tuviera una aura alrededor. Eso es típico y se ve también, tiende a verse más blanco que la clasificación micro, aunque parezca mentira. Aquí tenemos un nódulo en forma de rejilla o de esponja. Típicamente son nódulos con un borde bien definido y tienen como unas láminas. Se ve como una torta de mil hojas porque tiene unas láminas que intercalan coloide con tejido sólido. Eso es una lesión benigna con gran seguridad. A veces las lesiones de este tipo no se ven bien porque el equipo donde se hizo no tiene una buena resolución o la calibración del equipo no es buena y no se ve bien, entonces se ven como unos nódulos sólidos y los clasifican como de riesgo bajo en vez de muy bajo riesgo. Es decir, tiras 3 en vez de tiras 2. Pero si la visión es adecuada, si la calibración del equipo es adecuada y tiene una buena sensibilidad, se pueden ver estas láminas con facilidad. Seguidamente tenemos los nódulos sólidos. Los nódulos sólidos pueden ser hiperecoicos o isoecoicos o hipoecoicos. Los nódulos hiper e isoecoicos son nódulos que llamamos de bajo riesgo TIRAX 3. TIRAX 3 por el europeo y el ACR también les da 3. Pueden estar vascularizados. La vascularización hace un tiempo, hace unos 10 años, era un dato muy relevante. Fíjense que en las clasificaciones no hablan de la vascularización, en ninguna. Había una clasificación que hizo un italiano que se llama La Gala, que decía la Gala 1, 2 y 3. Eso ya no se usa porque los nódulos benignos pueden estar vascularizados y los malignos pueden tener 0 vasos. Ahora, si una lesión hipoecoica está muy vascularizada, eso es una lesión que debe ser estudiada porque puede ser un adenoma y podría ser un carcinoma folicular. Pero el rasgo de vascularidad, aunque es tomado en cuenta, no está en las guías de clasificación. Fíjense, esto es un nódulo que apenas se puede ver, es isoecoico porque tiene un halo incompleto y tiene una calcificación acá. Cuando la calcificación es posterior no hay problema porque el nódulo se puede ver, sigue siendo un TIRAX 3. Pero si usted hace la clasificación por el ACR, es un TIRAX 4 porque tiene una calcificación gruesa. Entonces, es importante saber qué TIRAX se está usando cuando uno dice TIRAX y poner el apellido. Porque el TIRAX hay muchos. Hay coreano, hay chileno, hay el ACR, el europeo, etc. Entonces, tenemos que saber qué TIRAX se está usando para saber a qué nos estamos enfrentando. Seguidamente vemos un nódulo sólido y fíjense que es un poco hipoecoico. Ya no es exactamente igual de ecogenicidad que el tejido periférico. Esto es un nódulo TIRAX 4. Estos nódulos
se punzan cuando ya tienen más de 1 o 1,5 centímetros. No se punza un nódulo de este tipo cuando son menores de 1 centímetro. Porque la estadística nos dice que este tipo de nódulo tiene un riesgo de malignidad relativamente todavía bajo, entre 20 y 50%. Entonces, se punzan cuando tienen determinado tamaño o cuando vemos que está pasando la cápsula, estamos entonces ante un nódulo que podría ser malo, aunque no tenga rasgos importantes de malignidad. Finalmente tenemos los nódulos francamente sospechosos. Un nódulo que tiene un borde irregular, fíjense que se ve un borde aquí como dentado, fíjense que los vasos están por fuera, no se ven por dentro, tienen microcalcificaciones. Las microcalcificaciones se ven un poco más grises que el coloide tipo 1 y tiende a ser más puntiforme, no tiene reverberancia posterior, se distribuyen a veces en la periferia, a veces son tan abundantes que le llaman patrón de sal y pimienta. Y fíjense que este nódulo tiene una zona como oscura y una zona clara. Probablemente este nódulo es cáncer solamente en esta parte y esta parte todavía no da una citología sospechosa o positiva para cáncer. Entonces es importante una punción ecodirigida y llevar la aguja a esta parte donde están las microcalcificaciones y hay más hipoecogenicidad. Esta es otra lesión maligna. Estas lesiones son malignas estudiadas por punción y fueron malignas. Bethesda 5 o Bethesda 6, por la clasificación de citología de Bethesda, que es la que usamos para clasificar la citología de los nódulos. Y fíjense que esta lesión prácticamente no tiene borde. Es una lesión que no se le ve el borde. Está invadiendo la cápsula y la está sobrepasando en una parte y tiene microcalcificación. Es una lesión francamente sospechosa. Y efectivamente fue positiva para el carcinoma. Aquí están las lesiones con las calcificaciones periféricas, que dificultan el diagnóstico. Entonces, si usan el TIRAX-ACR y siguen las reglas de puntuación, pueden ser que les dé 4 o 5, dependiendo de cuán extenso sea la calcificación. Si la calcificación está interrumpida y el nódulo sobrepasa la calcificación, es un riesgo, es un rasgo de alta malignidad. Es una lesión especial para clasificar. Aquí ven cómo la aguja entra en el nódulo cuando hacemos la punción dirigida por ultrasonido. Y entrando en otro tema, podemos también usar la ecografía de tiroides para hacer el seguimiento de cáncer de tiroides que ha sido intervenido quirúrgicamente. ¿Y qué debemos ver? Si en el área paratraqueal y en el lecho hay alguna lesión sospechosa de recidiva o de persistencia de enfermedad, también debemos describir si hay un tejido remanente. A veces vemos pacientes que no se les hizo una intervención completa por indicación de no ser la completa o porque el cirujano dejó un lado con tejido remanente. Y también buscamos ganglios linfáticos que puedan ser sospechosos de malignidad, que es lo que vamos a ver más adelante. Como le dije, la ecografía de tiroides no solamente sirve para ver nódulos, sino para ver enfermedad difusa de la tiroides, que es sumamente diversa. Y hay unos criterios para decir, este paciente puede tener enfermedad difusa o puede que no la tenga. Y esos criterios son que esté grande la glándula, más de 10 cc en una mujer, más de 13 en un hombre. Esto varía según la población. En forma global se puede decir que no debería pasar de 20 cc ninguna glándula tiroides, porque si no es un bocio. También podemos decir que una glándula está grande si el diámetro anteroposterior pasa de los 2 centímetros. Generalmente sobrepasa estos volúmenes cuando el diámetro anteroposterior es más de 2 centímetros. Cuando el borde es irregular,
El istmo engrosado también varía según la literatura. Hay quienes dicen que es más de 3, otros dicen más de 6. El patrón del parénquima no nodular, si es homogéneo, si es heterogéneo. Un criterio de enfermedad difusa es heterogeneidad y hay que describir si es de predominio isoecoico o hiperecoico o hipoecoico. Y la vascularidad, que generalmente puede estar aumentada en la enfermedad difusa, no necesariamente. Hay enfermedad difusa sin vasos, sin vascularidad aumentada. Esto es una lista de enfermedades difusas y todavía hay más. La más común es la tiroiditis de Hashimoto, seguida por la enfermedad de Graves. Pero hay otras enfermedades difusas de la tiroides que la podemos ver en el eco. La tiroiditis subaguda de Kervine, la hiperplasia difusa, que es una condición que vemos a veces, sobre todo en el bocio endémico, podemos ver una hiperplasia difusa. La tiroiditis de Rieder, que es muy rara. La tiroiditis atrófica, que es como un Hashimoto, pero una glándula pequeña. La tiroiditis por amiodarona, que se parece al Hashimoto, podría parecerse al Graves también. El linfoma tiroideo, estas son dos entidades malignas, el linfoma, el cáncer anaplásico y la enfermedad metastásica se pueden ver en forma difusa en la glándula y requiere cierta experticia para hacer el diagnóstico. Aquí vemos un patrón de tiroiditis de Hashimoto que típicamente tiene áreas oscuras y áreas claras. Hay gente que la compara con un queso gruyere. Esas áreas oscuras son áreas de infiltración del linfocito y las áreas claras son las áreas del tejido tiroideo sano. Este es el patrón típico de tiroiditis Hashimoto en un momento intermedio de su evolución. Con el tiempo, esas áreas oscuras aumentan y llega a ser la glándula totalmente oscura con unos tractos como fibrosos que dividen esas áreas oscuras. En cambio de la enfermedad de Graves se ve un patrón finamente heterogéneo y generalmente está hipervascularizado. Pero el Hashimoto puede estar hipervascularizado y el Graves también. La diferencia es que la velocidad de pico, la velocidad picosistólica, que la podemos medir en una arteria tiroidea inferior, mejor, la arteria tiroidea inferior, que puede ser rama de la subclavia o la carótida interna. Uno hace una estimación del flujo picosistólico y eso me puede decir a mí si es una enfermedad de Graves tratada o no tratada, si está descompensada o si no está compensada. En cambio, el flujo picosistólico de una tiroiditis Hashimoto es bajo, menor de 30, y en el Graves no tratado, más de 60 centímetros por segundo. Aquí ven un ejemplo de la enfermedad difusa, hiperplasia difusa. Es una glándula que está un poco heterogénea, a veces se ve más oscura y fíjense, el borde es irregular, bastante irregular, pero no se define un nódulo, es como si fuera un gran nódulo hiperplásico dentro del lóbulo. Le llamamos hiperplasia difusa porque no se puede definir un nódulo. Cuando se definen nódulos de tipo hiperplásico, el típico nódulo de bajo riesgo tiras 3, entonces ya no hablamos de hiperplasia difusa, sino de enfermedad nodular. Y después tenemos la tiroiditis de Kervine, que es una enfermedad que produce dolor, tiene una clínica muy típica y tiene un laboratorio muy típico. Y si uno le hace un gamagrama, no se prende nada, el gamagrama está vacío. Entonces, la tiroiditis de Kervine lo que da son como unos moteados oscuros que no tienen un borde bien definido. Y entonces a veces el ecografista puede confundirlo con una lesión maligna, pero no tiene microclasificaciones y tiene clínica de tiroiditis subaguda. Aquí vemos otro ejemplo, una zona oscura, que es la zona dolorosa, y esta es una zona que no ha sido tomada. Típicamente estos pacientes tienen enfermedad inflamatoria de un lado y después a la otra semana vienen con la enfermedad del otro lado, o a las 2 semanas. Entonces, es una enfermedad que va migrando en el parénquima tiroideo. Esto no se punza, no se le hace punción si uno hace una historia clínica y se da cuenta que es una tiroiditis subaguda. Y esta es otra.
Que esto podría ser un artefacto, pero si fuera un artefacto se vería desde aquí arriba, pero no es. Es un área de tiroiditis subaguda, dolorosa. La tiroiditis subaguda no es hipervascularizada. Generalmente no tiene vascularización aumentada. Hablando de los ganglios, de los linfonodos, tenemos que los linfonodos los podemos clasificar o los podemos distribuir en el cuello usando la distribución que usan los cirujanos, usando el hueso dioides y el cartílago cricoides, en nivel 1, que lo dividimos en 1A y 1B, por delante y por detrás del diente anterior del digástrico, y el nivel 2, que está debajo del diente posterior del digástrico, hasta el músculo esternocleidomastoideo, que es donde empieza el 2B. Después tenemos nivel 3, el nivel 4, detrás del músculo esternocleido, entre el músculo y el trapecio, está el nivel 5A y 5B, usando como referencia el cartílago cricoide, y tenemos el nivel central, que es el nivel 6, y el subesternal, el nivel 7. Esto nos ayuda porque podemos hacer el informe más rápido y uno se ubica rápidamente si uno se aprende estos niveles, que son relativamente fáciles de aprender y de memorizar. ¿Qué características tiene un linfoma?